Namaskar amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie sobre Sri Anandamayi-Ma. En este episodio dejaremos por unos momentos la línea temporal biográfica para adentrarnos en uno de los conceptos más profundos y distintivos de su enseñanza, el Keyala, la voluntad divina que opera de forma espontánea y sin rastro de deseo personal. Comprender el Keyala es asomarse al misterio de cómo lo absoluto actúa en el mundo de las formas sin perder su inmutable unidad. Recordad que, como apoyo para vuestra meditación y estudio, tenéis a vuestra disposición nuestro PDF gratuito, con textos e imágenes de la Madre en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Comencemos ahora este viaje hacia la libertad absoluta del ser, para entender la presencia de Sri Anandamayi-Ma entre nosotros. Es imperativo distinguir entre lo que los seres humanos conocemos como voluntad o deseo y lo que en ella se manifiesta como Keyala. En el individuo común, la acción nace de un anhelo personal, de una carencia o de una motivación egoica que busca un resultado específico. Sin embargo, en Ma, las fuentes declaran unánimemente que no existe el yo individual ni el sentido de hacedor. Por lo tanto, sus movimientos no están dictados por la mente discursiva, sino por un brote espontáneo de la conciencia suprema, que ella describe como Keyala. Es una suerte de inclinación de acción que surge de la plenitud del ser, permitiendo que la realidad única juegue en el campo de la multiplicidad sin verse limitada por las leyes de la causalidad ordinaria. Ma solía explicar que ella no tenía deseos propios, pues para quien es la totalidad no puede haber nada que falte y por lo tanto nada que desear. A menudo decía, este cuerpo no tiene voluntad propia, lo que veis suceder es simplemente el Keyala de Dios. Esta distinción técnica es vital para la comprensión de su vida, ya que nos permite entender por qué sus acciones a menudo parecían impredecibles o contrarias a la lógica humana. Un Keyala podía impulsarla a viajar repentinamente a un lugar remoto, a iniciar un ayuno prolongado o a romper un periodo de silencio, no por una decisión tomada tras una reflexión, sino como una respuesta inmediata a una vibración interna que buscaba restablecer el equilibrio o responder a la súplica silenciosa de un buscador. El concepto de Keyala está intrínsecamente ligado al estado de unidad absoluta o Advaita. Desde la perspectiva de Ma, el hablante, el oyente y la palabra son uno solo. Por ello, cuando el Keyala surge en ella, no es algo que le sucede, sino algo que ella es en ese momento de manifestación. Las fuentes describen que para Ma todo sucede por sí mismo, en un flujo rítmico donde la distinción entre lo interno y lo externo ha desaparecido por completo. Es el juego de la verdad consigo misma que no deja huellas de karma porque no hay un ego que se apropie de la acción. En su presencia, testigos relataban cómo este Keyala parecía orquestar hasta el más mínimo detalle de la naturaleza para cumplir el propósito divino, demostrando que la voluntad de la Madre es en esencia la voluntad del universo. Es fascinante notar cómo el Keyala de Ma se activaba a menudo por la necesidad de los demás, aunque ella misma no distinguiera entre yo y otro. Ella describía su cuerpo como un instrumento musical que emitía el sonido que el buscador necesitaba escuchar. Si un devoto se acercaba con un anhelo sincero de verdad, ese mismo anhelo provocaba en Ma el Keyala de dar la instrucción o el consuelo preciso. No era una respuesta calculada para ganar seguidores, sino un reflejo biológico de su naturaleza real. Para Ma, el Keyala es la forma en que lo inmanifestado acaricia lo manifestado, un puente de gracia que permite que los seres limitados vislumbren la libertad del ser infinito. A través de la comprensión del Keyala, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia noción de libertad. Ma nos enseña que el verdadero libre albedrío no consiste en la capacidad de satisfacer deseos caprichosos, sino en sintonizar nuestra voluntad con la corriente del Ser Supremo hasta que nuestras acciones se vuelvan, al igual que las suyas,
un Keyala espontáneo y puro. Ella decía que el hombre debería esforzarse por vivir en el pensamiento de Dios para que, finalmente, el velo de la ignorancia se desvanezca y sólo quede la acción propia de lo divino. El Keyala no es, por tanto, una facultad exclusiva de una santa, sino la condición natural de la conciencia cuando se reconoce a sí misma en todo y en todos. En conclusión, trabajar sobre su enseñanza a través del pilar del Keyala significa reconocer que en el jardín de la Madre no existe la arbitrariedad, sino una armonía perfecta que trasciende el entendimiento humano. Cada gesto, cada palabra y cada silencio de Ma fueron emanaciones de este Keyala soberano que buscaba y sigue buscando despertarnos del sueño de la dualidad. Al contemplar este aspecto de su naturaleza, se nos ofrece la oportunidad de entregar nuestras cargas y deseos al pie de su sabiduría inmutable, confiando en que el Keyala de la Madre nos conducirá siempre hacia nuestro verdadero hogar, donde la dicha y la libertad son nuestra única realidad.